Frente a frente. ¿Por qué te dio a ti por escribir en la forma en la que lo haces? ¿Por qué defiendes los valores, no sé si hago bien al decirlo, los valores conservadores, con la vehemencia que lo haces y en los foros que lo haces y contra los rivales que lo haces? ¿De dónde te nace eso? Mira, me nace del colegio. Yo fui a un colegio muy de izquierdas, donde cada clase era una oportunidad de los profesores para intentar adoctrinar a los alumnos. Cuando empecé a cuestionar esas ideas, pero no por haber estado yo a su vez influido especialmente por venir de una familia política o extremadamente politizada, sino porque me surgían dudas y había relatos que no me cerraban. Entonces, cuando empecé a cuestionarlos, me di cuenta que el cuerpo docente se ponía bravo, les molestaba muchísimo, y empecé a sentir pasión por el debate, empecé a debatir con los profesores. Escribir un libro es algo propio de un contexto democrático. Es decir, escribir un libro, si no te gusta el libro, o no lo comprás o lo tratás de refutar. Así de simple. A mí no se me ocurriría ir a tratar de... a ver, te pongo un caso. Habitualmente a mis libros los rompen en las librerías. Habitualmente mis libros, los libreros esconden mis libros en muchas librerías. Tú eres un provocador. Porque bueno, títulos como este de Idiota es un provocador. Sí, a ver, hay muchas cosas provocadoras y está bien que se provoque porque sin provocación no hay debate real. Cuando todos estamos de acuerdo sobre un tema, en verdad es que nadie está pensando. Cuando todos dicen lo mismo, en verdad es que no hay libertad de expresión. Yo provoco porque entiendo que hay que romper algo que se llama la espiral del silencio. La espiral del silencio es un efecto psicopolítico que fue descubierto por una politóloga alemana hace algunas décadas ya. Y el fenómeno estriba en que las personas, cuando percibe que su opinión es minoritaria, tiende a autocensurarse. Y esa autocensura empieza a contagiarse y es mucho más eficiente que la censura. La autocensura es mucho más eficiente que la censura porque no precisa de la coacción externa. Entonces, ¿qué hago yo al introducir estas ideas polémicas? Muestro que se puede decir lo que uno piensa y se puede seguir vivo y se puede seguir adelante y que los costos que uno paga, es cierto, existen, pero el peor costo de todos es perder la libertad. Aquí lo que hay que hacer es sacar a los ingenieros sociales. Demos libertad a las personas, que las mujeres puedan inscribirse en ingeniería, que los hombres puedan inscribirse en ingeniería, pero que lo hagan solamente si es su vocación. ¿Estás tú en oposición a la discriminación en sentido positivo? Que eso es un ejemplo que tú has citado. Totalmente, no creo en la discriminación en sentido positivo. Creo que le dicen en sentido positivo para precondicionar la opinión pública, para hacerle creer a la opinión pública que tratar de manera desigual a las personas frente a la ley puede tener una opción legítima, puede haber una forma legítima de tratar de manera desigual a los seres humanos. Yo creo que eso es nefasto porque al final del día eso siempre va a responder a un paradigma ideológico. Yo primero que nada tengo que trazar cuál es la ideología hegemónica de la sociedad y tengo que aplicar la ley para tratar desigualmente a las personas. Se nos ha vendido que ser minoría equivale a ser oprimido, que ser minoría equivale a ser la víctima de la historia. Por eso todo el mundo está tan desesperado porque lo llamen minoría. La realidad es exactamente la inversa. No ha existido ningún momento en la historia donde las mayorías hayan tenido ningún tipo de poder. Es decir, el rey era una minoría. El Consejo del Rey era una minoría. En nuestra democracia representativa, nuestros gobernantes son minorías. Es cierto que reciben un apoyo popular en las urnas, pero el pueblo no gobierna. Los que gobiernan son las minorías que han sido escogidas para gobernar. Ser minoría no significa ser oprimido. Te das cuenta que en todo caso las mayorías se han comido un cuento. Sí, efectivamente lo que estamos viviendo es una persecución en el nombre de los derechos de las minorías y eso está modificando el sentido de la democracia. La democracia se supone que es el gobierno de las mayorías, pero hoy estamos viendo cómo las que gobiernan a plena luz del día son las minorías. Tanto gobiernan las minorías que, por ejemplo, estamos todos obligados y condicionados a tener que celebrar durante todo un mes entero con quién se acuesta mi vecino. El idiota es el que ha abrazado un régimen post-verdadero
basado en los sentimientos. El idiota es aquel que ha desconsiderado el valor de la verdad para articular un discurso público, ha enterrado la verdad y en su lugar ha puesto los sentimientos de ciertas minorías, no todas, ciertas minorías. Y el idiota entonces es aquel que políticamente correcto, claro, está dispuesto a hablar con lenguajes supuestamente inclusivos pensando que va a cambiar el mundo porque cambia una vocal. Es aquel que está dispuesto a modificar todo su entramado discursivo para no cometer una sola falta cuando tiene que decir es una mujer trans, es un hombre trans. Aquel que tiene que fingir que la sexualidad se cambia, simplemente compensar uno que se cambia. Ojalá las cosas se cambiaran tan fácilmente. La democracia se basa en la existencia de un espacio público en el cual los iguales ante la ley dialogan y se ponen de acuerdo, discuten y dirimen sus conflictos. Hoy esa plaza pública, ese espacio público, ya no es público, es privado. Esa plaza pública hoy tiene dueños. Y hoy la política pasa a través de las redes sociales fundamentalmente, más que en la televisión, más que en el cine, más que en la radio, más que en los diarios. ¿Dónde pasa hoy la discusión política real? En las redes sociales. Pero las redes sociales tienen muy poquitos dueños, que son además grandes corporaciones multinacionales, que están constreñiendo totalmente el discurso público. Naciones Unidas es un gran actor político que está generando en este momento un quiebre en la configuración política del mundo. Esto es importante que lo explique un minuto porque es fundamental. Naciones Unidas nace después de la Segunda Guerra Mundial con un objetivo muy concreto, garantizar la paz del mundo. ¿Por qué se armó Naciones Unidas? Porque no queríamos tener una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Tuvimos la primera, poco después tuvimos la segunda y dijimos, oigan, hagamos una institución que englobe a todos los estados del mundo para ponernos de acuerdo y dejar de guerrear. Esa fue la idea. Pero pasando las décadas, Naciones Unidas empezó a conformarse en una especie de gran Estado mundial. Empezó a tener ministerios propios. La OMS es un ministerio de salud, UNESCO es un ministerio de educación, el Fondo de Población es un ministerio demográfico y así sucesivamente. El Banco Mundial es un ministerio de economía mundial. Entonces, cuando vos empezás a darte cuenta, la estructura de Naciones Unidas es la estructura de un Estado. Y ese Estado mundial, ese Estado global que es Naciones Unidas, está empezando a reglamentar lo que tienen que hacer los Estados en el resto del mundo. Entonces estamos viviendo un momento de quiebre. Hasta hace muy poco tiempo el mundo estaba dividido en estados soberanos. Cada estado digamos, tenía un poder para determinar su política interna. Hoy la política interna de los estados está siendo dirigida por burócratas que no conocemos. No soy experto, aclaro, en El Salvador, pero sí veo que el concierto de organizaciones internacionales nos está tratando de convencer de que la nueva dictadura en la región no es la de Maduro, sino que es la de Bukele. Y curiosamente Bukele tiene que enfrentar todo un asedio propagandístico de carácter internacional que es muy hostil, que tiene mucho poder y que está encarnando lo que muchos llaman actualmente globalismo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aplicar recetas que elaboran burócratas que ni siquiera han pisado nuestras tierras? ¿Por qué tenemos que responder a un conjunto de objetivos que nosotros no hemos elegido? Cuidado con eso, porque Naciones Unidas es un agente despótico. Hoy no es un agente que está para garantizar la paz. Necesitamos estar informados para saber qué es lo que pasa. No puedo hacer nada con lo que pasa si no sé qué es lo que pasa. Y por otro lado, hay que formarse. Formarse es estudiar. Nos han vendido que la educación era una cosa que se acotaba en el tiempo y que tenía que ver con ir a una escuela o una universidad. No, la educación dura toda la vida y la educación se puede adquirir de distintas maneras. Entonces, me amigo con la cultura, número uno. Una vez que me amigo con la cultura, número dos, vacuno a mi familia. Ya que estaba de moda esto de las vacunas, ¿viste? Bueno, ¿cómo funciona una vacuna? Introyecto un virus desactivado para que los anticuerpos empiecen a trabajar y cuando el verdadero virus ingrese lo repela. Bien, ¿qué significa vacunar a tu familia? Sentate con tus hijos, sentate con los tuyos, hablales de lo que está pasando, explicales, porque si no les explicás vos, después se lo va a explicar Disney, se lo va a explicar Nickelodeon, se lo va a explicar TikTok, se lo va a decir Miley Cyrus, se lo va a decir Bad Bunny, se lo va a decir el adoctrinador de turno que le toque en el colegio. Entonces, cuando vos se lo decís a tu hijo, no tu hijo teniendo 20 años, sino tu hijo siendo niño todavía, ese niño puede pensar, mi papá se volvió loco, ¿de qué me está hablando? Pero no te preocupes, el anticuerpo ya está. Una vez que le vayan a venir con esos contenidos, esos anticuerpos van a saltar. Entonces... Frente a frente.